Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualedo.es, equivalentes de Thevenin Norton, número 34. Hacemos este ejemplo que tenemos una fuente corriente 8 amperios y una fuente de voltaje 12 voltios independientes, no dependen de nada, tienen un valor fijo. Y calculamos aquí el voltaje de Thevenin. El equivalente será una fuente de voltaje con una resistencia en serie entre los puntos A y B y una resistencia, el equivalente en intensidad de Norton es el mismo con la resistencia de Thevenin en paralelo. Resistencia de Thevenin, esta sería en paralelo, siendo la intensidad de Norton la que pasa por los puntos A y B. Si esto lo cerramos el circuito, intensidad de Norton, voltaje entre R, V entre R, la intensidad que pasaría por aquí. Entonces empezamos primero. Lo más fácil es calcular la resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin es cuando cortocircuitamos la fuente de corriente y eliminamos las fuentes de voltaje. O sea, la fuente de corriente lo que hacemos es cortocircuitarla, la fuente de voltaje, y la fuente de corriente lo que hacemos es abrir el circuito, eliminarla. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Cogemos el circuito, vemos en la siguiente página, tenemos una copia, pegamos aquí, entonces si eliminamos la fuente de corriente, esto se va y estos dos brazos sobran propiamente, y lo que hacemos es, bueno, simplemente nos quedará esto cerrado, aquí no hay nada, y esto va aquí. Y ahora eliminamos la fuente de voltaje con un cortocircuito. Entonces la resistencia de Thevenin es muy fácil en este caso porque están las tres en serie, o sea, la suma de las tres, por lo tanto 4 y 2, 6, 6 y 3, resistencia de Thevenin 9 ohmios. Vamos a calcular entonces ahora el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin será el circuito este, tenemos que calcular el voltaje entre los puntos A y B. El voltaje de Thevenin será el voltaje open circuit entre A y B, que es el voltaje en A menos voltaje en B. Tenemos el voltaje que hay en A y voltaje que hay en B. Como tenemos dos fuentes de corriente, bueno, vamos a ver primero las corrientes. Vamos a dibujar en naranja las corrientes. 8 amperios, esto viene por aquí, viene por aquí. Como esto está abierto, la corriente por aquí no pasa. Para que pase la corriente, el circuito tiene que estar cerrado. Entonces, estos 8 amperios a la fuerza vendrán por aquí, atravesarán la fuente de voltaje. Lo mismo, aquí no pueden irse los 8 amperios porque está el circuito abierto, por lo tanto, vienen por aquí. Entonces, este circuito nos queda bastante... Bueno, yo sé que pasan 8 amperios por esta resistencia de 2 ohmios. 8 por 2, 16 voltios. Caída de voltaje aquí en esta resistencia es 16 voltios. O sea, el voltaje aquí y el voltaje aquí hay una caída de 16 voltios. ¿Cuál es el voltaje en B? El voltaje en B, como aquí no hay corriente, hay de voltaje aquí es 0. Por lo tanto, el voltaje en B será el mismo que el voltaje en este punto, voltaje en B. Y voltaje en A, como aquí no hay caída de corriente, es el voltaje aquí, voltaje A. Caída de voltaje aquí 16. La fuente de voltaje, menos o más, sube 12 voltios. Por lo tanto, aquí tendré, si aquí tengo VB, que no sé cuánto vale, aquí tendré VB más 12. Este será el voltaje en este punto. ¿Cuál es la caída de voltaje entre VA y VB? Vamos a calcular. De VA a VB caen 16 por aquí y luego aquí suben 12 voltios, aquí caen 12 voltios. Por lo tanto, entre VA y VB, voltaje entre A y B es la caída de voltaje aquí más la caída de voltaje aquí. 16 y 12, 6 y 2, 8, 1 y 1, 2. Voltaje entre A y B da 28 voltios. Y ya tengo el voltaje entre A y B, que es el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, ya me puedo ir al circuito este de aquí. Vemos que esto es equivalente. Copiaremos estos dos y pondremos los valores
que hemos hallado aquí ahora. Borramos esto para... Y esto lo podemos centrar un poco para que sea mejor. Voltaje Thevenin hemos dicho que es 28 voltios. Y resistencia Thevenin 9. Vamos a poner aquí los valores. Esto es 28 voltios. Y esto es 9 ohmios. Y esto es 9 ohmios. ¿Cuál será la intensidad de Norton? El equivalente de Norton será la intensidad que pase por aquí. Intensidad de Norton será 28 voltios entre 9. 28 voltios entre 9 ohmios me dan en amperios 3,1 amperios. 3,1 amperios es lo que pasaría por este circuito si lo cierra. Pues esta intensidad es la intensidad de Norton. Intensidad de Norton puedo borrar y poner 3,1 amperios. 3,1 amperios menos más en la flecha en sentido positivo. Y ya está. Ya tenemos aquí calculado el equivalente de Thevenin Norton para este circuito. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Y hacemos ahora un segundo ejemplo, número 2, caso 2. Tenemos la fuente de corriente 4 amperios, independiente, valor fijo, y la fuente de voltaje 5 voltios, pero nos pide hallar el equivalente Thevenin entre A y B, o sea que propiamente esta parte del circuito la podemos eliminar. Tenemos entonces solo, nos queda la fuente de... Voy a mantener este aquí y lo borraré en el siguiente aquí. Aquí es como nos piden entre A y B. Ahora sí que elimino la parte A y B. Y nos pide aquí en este circuito calcular el equivalente de Thevenin. Cogemos el circuito, copiamos. Para calcular la resistencia de Thevenin hemos dicho que se elimina la fuente de corriente. Resistencia de Thevenin. Se elimina la fuente de corriente, eliminado. Esto nos quedará. Resistencia entre los puntos A y B. Esto que está abierto, el circuito, por aquí no pasa nada, es como si no existiera, podría borrarlo. Y me queda que la resistencia de Thevenin es solo 4 ohmios. Entre A y B hay una resistencia de 4 ohmios. Primera parte, resistencia de Thevenin. Segunda, voltaje entre A y B. Cogemos el circuito. Copiamos aquí abajo y para calcular el voltaje de Thevenin, vamos a hacer un poco más pequeño, tengo que hallar voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin es voltaje entre A, voltaje AB, o voltaje en A menos voltaje en B. Caída de voltaje entre A y B. ¿Qué será la caída de voltaje en esta resistencia? Entre A y B hay esta resistencia. Tengo 4 amperios, el circuito solo puede ir por aquí, porque esto está abierto por aquí y por aquí. Caída de voltaje 4 por 4, 16 ohmios, 16 voltios. Y aquí más voltaje que aquí, que hay en este sentido. ¿Cuál será el voltaje entre A y B? Pues la caída de voltaje en la resistencia. Voltaje entre A y B igual a 16 voltios. De tal manera que ya tenemos en este caso que el voltaje es 16 voltios. ¿Cuál será la intensidad de Norton? Pues el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. Voltaje 16, resistencia 4, 16 entre 4, 4 amperios será el voltaje de Thevenin. Y si ahora copiamos el circuito este de aquí, con los valores en este caso, nos quedará este de aquí, lo copio aquí, el equivalente será voltaje, hemos dicho que era la intensidad última, hemos visto que era 4 amperios, el voltaje era 16 voltios, voltaje 16 voltios, la resistencia en los dos, una en serie y otra en paralelo, es de 4 ohmios. En serie aquí, en paralelo aquí. Con esto tenemos el equivalente de Thevenin en este circuito. Ahora el punto A, aquí faltaría el punto B. Si queremos, vamos a calcular en este circuito control C y ahora ponemos aquí control V. Lo pego y tengo este circuito, el equivalente. Hemos dicho que puedo sustituir todo el equivalente, que es esto de aquí,
todo esto entre A y B por este de aquí. Vamos a poner fuente de voltaje o fuente de corriente. Ponemos este de aquí, que serán dos fuentes de voltaje. ¿Qué me queda? La resistencia esta de 4 ohmios. Y una fuente de voltaje de 16 voltios. Y cerramos el circuito, ahí ve y ya está. Y ahora queremos saber qué corriente pasa por este circuito utilizando el equivalente de Thevenin. Pues ahora tenemos un solo circuito en una malla, somos los voltajes. Menos más, más menos, menos más menos, están en oposición. Las fuentes de voltaje cuando están en serie, menos más se suman. A menos más menos están en oposición, se restan. 16 menos 5 gana esta de aquí 11 voltios. Podemos estas dos ser equivalentes a una sola de 11 voltios en este sentido. Ya tengo la corriente 11 voltios y aquí la 16 menos 5, 11 no, 9 voltios, 9, ¿no? 16 menos 5, 11, ya está. 16 menos 5, 11 voltios. Entonces, ¿cómo me quedarán las intensidades? Pues ya tengo una sola fuente de voltaje de 11 voltios, de más a menos ir en este sentido, y la intensidad será voltaje partido por R. Voltaje 11 partido por R, las resistencias, la suma de las dos aquí es 6 y 4, 10. Por lo tanto, 11 entre 10, la intensidad igual a 1,1 amperio porque está en ohmios y voltios. Ya tengo la intensidad 1,1. Caída de voltaje aquí 1,1 por 4. Por 4 da caída de voltaje de 4,4 y 1,1 por 6, caída de voltaje 6,6. La suma de las dos da los 11 voltios que tengo en el circuito. Entonces la ventaja del equivalente de Thevenin es que ahora sustituyo aquí entre A y B cualquier circuito y es mucho más rápido hacer el cálculo. Vamos a hacerlo también ahora con el equivalente de Norton, que es este aquí. A ver cómo nos quedaría. Cojo aquí y copiamos esto. Y lo pegamos. Y ahora simplemente vamos a cambiar y resolverlo con el equivalente de Norton. Aquí no tenemos nada, aquí no tenemos nada. Y ahora el equivalente de Norton tenemos aquí que es este 4 amperios y pongo 4 amperios. Aquí tengo una resistencia paralelo de 4 ohmios y aquí tengo la fuente de corriente de 4 amperios. Y vamos a calcular a ver si nos da el mismo resultado que nos daba antes. Esto de aquí lo podemos correr. Y vamos a resolver este circuito. Ahora tengo una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Estos 4 ohmios van a llegar por aquí, 4 amperios, se bifurcarán parte por aquí y sub 1 y parte por aquí y sub 2. Voltajes, vamos a poner referencia voltaje aquí 0. Referencia 0 voltios. Menos más, esto sube en este sentido 5 voltios. Aquí 5 voltios más que aquí. Aquí tendré 5 voltios. Voltaje aquí en el punto A no sé cuánto vale. Pero yo sé que en este nodo A aplicamos el análisis de nodos y tengo 4 amperios que entran igual a la intensidad que viene por aquí, sub 1 más y sub 2, que es la intensidad que pasa por aquí. 4 amperios será igual a I sub 1. ¿Cuánto vale I sub 1? Voltaje inicial menos voltaje final. VB está con tierra, 0. VA partido por 4. Más I sub 2. I sub 2 es VA menos 5, voltaje inicial menos voltaje final, partido por la resistencia que es 6. Nos queda una ecuación con una incógnita. 6 y 4 denominador común 12. 12 por 4, 48. 12 entre 4, 3 por VA, 3 VA, más 12 entre 6, 2, 2 VA menos 10. 3 VA más 2 VA da 5 VA, el menos 10 pasa sumando 58. De donde VA será 58 entre 5. Aplicando el método de los nodos, calculadora,
58 entre 5. Me da 11,6. VA es 11,6 voltios. Tengo aquí VA 11,6 voltios. ¿Cuál será la intensidad 2? Que es la que pasa por esta resistencia de 6 ohmios. Pues I sub 2 es 11,6 menos 5 entre 6. 11,6 le quito 5 igual entre 6. Y esto me da 1,1, que es la que hemos hallado antes. Antes nos daba que la intensidad esta que atravesaba por aquí era 1,1 amperio en este sentido. O sea que da lo mismo hacerlo de un modo que de otro. En principio, si tengo fuente de voltaje, es mejor con otra fuente de voltaje, que es más rápido que con fuente de voltaje y fuente de corriente, que tengo que aplicar método los nodos o algún otro método.